Grabar. Bien, hermanos, damos gracias a Dios por este tiempo que nos permite seguir estudiando en este curso de hermenéutica bíblica y hoy vamos a conversar acerca de la historia de la interpretación. Y la idea es que podamos ir trabajando estos objetivos. Si nuestro hermano Carlos puede leerlos, por favor. Dice, conocer los aspectos resaltantes de los periodos históricos de la interpretación bíblica. Distinguir entre las contribuciones positivas y negativas de cada periodo histórico de la hermenéutica bíblica. Bien, Es entonces, lo único que dice allí. sí, la idea es entonces tratar de ver en cada periodo de la historia y la interpretación aquellos elementos importantes que destacan y tanto aspectos positivos como negativos, de tal manera, como dice, de no repetir eh, los errores, pero también asimilar algunas cosas que en efecto se han asimilado en cuanto a la interpretación bíblica que tenemos estos días. Correcto. Bueno, comenzamos con la exégesis judía antigua. Esdras, ¿verdad? Los escribas y rabinos. Leemos en el Antiguo Testamento cómo a través de la deportación a Babilonia, el pueblo dura 70 años en el exilio y luego regresa y le toca la reconstrucción. Y hay un momento que se consigue el libro de la ley y Esdras junto a algunos levitas explican al pueblo la ley y dice que le ponían el sentido de tal manera que comprendieran la lectura. Hay una traducción que se hace al lenguaje que ellos habían aprendido, al arameo. Y Correcto. se dice entonces que en ese momento en que los oyentes comprendieron, algunos se pusieron a llorar porque recordaban el templo anterior y toda la ciudad de Jerusalén como estaba antes, y otros se alegraron, que eran los más jóvenes, porque estaban contentos por la reconstrucción y no sabían, no tenían en su mente todo lo que había ocurrido antes. Si Pero no lo he vivido. sí, entonces es interesante que así comienza la interpretación bíblica y ahí vemos que cómo el idioma va y la manera en que ellos iban explicando lo que iba comentando Edras va a tener un impacto en esa comunidad. Y así nosotros también debemos hacer un esfuerzo para que la audiencia nuestra, que ha tenido también ciertas situaciones distintas a las que originalmente tuvo el autor de la Biblia o los autores bíblicos, digamos, asimilar a este tiempo, adecuar a este tiempo la enseñanza. Hablamos del Midrash, pudiste leer, hermano Carlos, seguramente acerca de estos procesos que son, Sí, así fue. que son actualizaciones que hacían los rabinos judíos y a lo largo de la historia de la fe judía se nota en la Biblia que hacen reinterpretaciones de los eventos en los cuales Dios actúa y también de la propia escritura. Hay también entonces, a partir de allí, un uso inadecuado que en el tiempo se va trabajando, que tiene que ver que al principio que surgió por algo positivo, que es el exceso de cuidado de los escribas en cuanto a cada letra y cada tilde, ¿no? Eso fue muy bueno porque ayudó Así fue. a preservar las escrituras.
pero al final se le terminó dando un matiz místico, ¿verdad? Y a partir de allí entonces cada palabra, cada cosa tenía un significado y esto vino a tergiversar con el tiempo el sentido de la escritura. Un exponente de esta alegoría al tiempo es Filón, y vemos también que ya lo que es el uso del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, tanto Jesús como los apóstoles van a reinterpretar, en este caso Jesús como digamos, el máximo intérprete, el máximo hermenéutica que tenemos, Correcto. dada su encarnación, y dice que vino a explicarnos el Padre, y vino a explicarnos el reino de Dios con claridad. Y Jesús hace muchas interpretaciones o reinterpretaciones de lo que hasta ese momento los rabinos, los fariseos, los escribas y los diferentes grupos religiosos que manejaban la Torá y todo lo que es el Antiguo Testamento, en ese tiempo habían malinterpretado y habían enseñado mal al pueblo. Entonces, también vemos los apóstoles que hacen reinterpretaciones o interpretaciones de, por ejemplo, las profecías referidas a Jesús. También lo vemos en los evangelistas, eh, profecías referidas a la iglesia. También vemos que utilizan la tipología, ¿verdad?, de todos los acontecimientos que tenían que ver con el pueblo de Israel. Muchos de ellos tenían que ver con Jesús y con el cumplimiento de lo que es el desarrollo de la iglesia, el establecimiento de la iglesia y el desarrollo posterior de la iglesia. Por supuesto, ahí tenemos un tema de autoridad que es incuestionable de Jesús, que es la piedra del ángulo, según Efesios, y también Así es. los apóstoles y profetas, que son el fundamento, ¿verdad?, de toda la doctrina del Nuevo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento y también los profetas que se nombran en el libro de los Hechos, que ciertamente jugaron un papel preponderante también en la iglesia primitiva. Entonces, esa autoridad está allí presente y privó entonces el método literal, que, que no es lo mismo que el literalismo, ¿no? El literalismo es algo negativo y tiene que ver con no considerar los aspectos contextuales, históricos, etcétera, sino Correcto. de una vez interpretar lo que dice allí, y no es la idea. En cambio, cuando hablamos de método literal, se habla justamente de estas consideraciones que tienen que ver con la gramática, con la historia y con la gente a quien vamos a hablar, ¿no? En este caso, el auditorio que tenemos. Entonces, decimos que hay un desarrollo entre el año 35 hasta más o menos el año 100 después de Cristo, en donde se establece lo que es la escritura que tenemos del Nuevo Testamento. Y ya para el 100 al 600 después de Cristo, tenemos la exégesis patrística o de los padres de la iglesia, se establece como tal el canon, ¿cierto? Hay una influencia fuerte en cuanto a la alegoría. Ahí hay varios exponentes eh, fuertes de estas tendencias, como Orígenes, Clemente de Alejandría, San Agustín. Ahí recordar que existieron tres grandes polos de teología bíblica o de escuelas de pensamiento, escuelas de teología fuerte, que son la escuela de Alejandría, que tiene una influencia griega notable, la escuela de Jerusalén y la escuela de Antioquía. Entonces, cada una de estas escuelas, de acuerdo a sus convicciones, va a tener una interpretación distinta. La escuela de Alejandría da por su origen, ¿verdad? Griega, la mitología griega, todas estas cosas
van a tener una influencia grande en cuanto a la alegorización de todo lo que es el Antiguo Testamento para suavizar, sobre todo, el Dios que según ellos presentaba el Antiguo Testamento, que era un Dios de juicio, un Dios muy castigador y que eso no lo iba a entender los griegos, ¿no? Pero al entender también en el momento que la idea era inicialmente, aunque se tergiversó, de alguna manera evangelizar esa cultura, ¿no? Dar a entender el Dios amoroso que sí está en el Antiguo Testamento. Entonces quisieron como tapar o justificar a través de alegorías y así como en la mitología griega aparecen sus dioses, ¿no? Eh, Correcto. lo otro es que luego San Agustín vino a tener una influencia tremenda en todo lo que es la interpretación. Y bueno, hay libros que él escribió que todavía sirven de referencia en su momento eh, para la exégesis. Luego tenemos del año 600 al 1500 después de Cristo, en donde podemos notar una influencia tremenda en esta etapa medieval del método alegórico. Inclusive se habla de 4 niveles de significado. Imagínense, cada letra tenía un significado. La alegoría como tal que se hacía estaba referida a los aspectos morales, a la ética, y también se hacía mucha analogía. Digamos que podemos decir que en esta etapa, del 600 a 1500, fue una etapa muy oscura. Fue una etapa donde la iglesia tradicional católica tuvo una influencia tremenda y solamente, digamos, el clero, la autoridad más alta es la que tenía el acceso a la Biblia. Recordemos entonces que a partir del Así es. el siglo XVI, entonces aparece Lutero y los otros exponentes de la Reforma en otros países, como Calvino, y allí comienza a cambiar la historia de la interpretación y se retoma algunas cosas que la Escuela de Antioquía y la Escuela de Jerusalén habían sugerido respecto al método literal y los idiomas originales, etcétera, y el contexto. Hay algo que me llama mucho la atención, es que algunos de estos postulados de San Agustín, de Lutero, de Calvino, son postulados muy buenos, pero que no todo el tiempo ellos en sus sermones y en sus escritos fueron tan rígidos en el uso de lo que ellos mismos colocaban como principio de interpretación. Entonces, a veces sí y a veces Correcto. no. Entonces eso es interesante. Lo otro es que luego de 1550, 1800, ya después de la Reforma, cuando, bueno, está el proceso también de la imprenta, ¿cierto? Por Gutenberg, Lutero lleva la traducción, pues hacer la traducción de la Biblia al alemán y ya hay acceso, el pueblo tiene acceso a la Biblia. Algo fuerte de la Reforma es el sacerdocio universal, que es uno de los postulados de la Reforma. Y bueno, allí comienza un proceso bien interesante que se encuentra en la Escritura, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, y es el propósito de Dios, pues que la iglesia pueda ser una comunidad hermenéutica, o el pueblo de Dios pueda ser una comunidad en donde todos tengamos acceso y podamos interpretar la Biblia, sin menoscabar la importancia de las autoridades y el liderazgo que tienen una responsabilidad primaria en la enseñanza. Luego vemos que en esta parte de la posreforma del 1550 a 1800, hay como un contraataque, una especie de contraataque de la Iglesia Católica, y comienza la parte de confesionalismo, que
es una parte de la historia que tiene que ver con los credos. Entonces hubo varios concilios, varias reuniones, tanto de los hermanos reformados, ¿verdad? Como de la Iglesia Católica en respuesta a estos concilios y a estos credos. Entonces fue un tiempo en donde hubo como una lucha de titanes allí en cuanto a propuestas de doctrinas bíblicas y su respectiva respuesta de la contraparte católica. Ahí surge el pietismo, nosotros venimos de allí, del pietismo europeo, en donde lo resaltante era buscar a Dios, la santidad, y bueno, después surge la no vinculación con el Estado en el tiempo, etc. Y luego tenemos, a ver, el racionalismo, que ya acercándonos al año 1800, comienza con la Ilustración a tener una influencia tremenda en cuanto al humanismo y los principios de la edad moderna, o la génesis de la edad moderna, con la industrialización y todas estas cosas, y queriendo después con el tiempo meter a Dios en un tubo de ensayo, ¿no? Que eso fue lo que parió, vamos a decir así, la edad moderna en cuanto a la historia de interpretación, en donde prácticamente era muy rígida la interpretación y el método científico de alguna manera se aplicó a la interpretación de la escritura. Bueno, eso tuvo como consecuencia cosas buenas y malas, como en cada etapa. Bueno, porque había cierta rigidez y la idea era mantener entonces la escritura, o lo que decía la escritura. Sin embargo, como ciertamente no se puede meter a Dios y su palabra, no se puede circunscribir a ningún mecanismo humano, hubo muchas interpretaciones equivocadas y fuera de contexto que resultaron de esto. Luego tenemos las hermenéuticas modernas, que surgen a partir de 1800, con el liberalismo, fruto del humanismo y de la exacerbación del hombre por encima de todo y de la razón por encima de todo. Se empieza a cuestionar la autoridad de la Iglesia y por supuesto la autoridad de la propia palabra de Dios como máxima autoridad. Hasta ese tiempo no se hablaba no se cuestionaba la autoridad ni de la Iglesia ni de su palabra, ni de la palabra de Dios. Entonces se habla de la neortodoxia, y también de una nueva hermenéutica que va a mirar con ojos distintos la fe, y que inclusive algunos teólogos, desmitologizar la fe. Es decir, quitar del Antiguo Testamento aquellos hechos milagrosos que según ellos eran simplemente poesía o fábula, y sacar de allí, extraer lo que objetivamente ellos consideraban que Dios sí había hecho, y que tenía que ver con la salvación y la fe. Luego tenemos lo que hoy hemos heredado, lo que hasta hoy hemos heredado como el cristianismo ortodoxo, los que queremos rescatar este tiempo. Bueno, primero aclarar que hoy día hay muchas formas de interpretación. Y con toda esta herencia y toda esta amalgama de cosas, lo que queremos con esta clase es estar conscientes de eso, que somos resultado de una gran cantidad de intentos de interpretar correctamente la Biblia, y saber y sernos conscientes de que no todo el tiempo ha sido así, y que no estamos tan lejos de interpretar mal si no tomamos en cuenta algunos principios que queremos a través de este curso ir trabajando. Entonces, resaltar que queremos en este cristianismo ortodoxo o fiel a la escritura y pertinente a nuestro contexto, rescatar lo que es el método histórico, ¿verdad? Tiene que ver entonces con las consideraciones de las situaciones particulares en donde se dieron tanto los eventos que narran
los textos bíblicos como los contextos en que los autores hablaron posteriores a esos eventos, como el contexto que tiene que ver con la historia y la interpretación, y el contexto en el cual nosotros nos estamos involucrando el día de hoy como pastores o ministros del Evangelio. Todos esos contextos son necesarios considerarlos a la hora de interpretar y al final predicar o enseñar la palabra de Dios. Bueno, hablamos del método gramatical, que tiene que ver con el estudio de las palabras, de la relación entre ellas y de la estructura del texto. Ahí se considera entonces todo lo que tiene que ver con el tipo de literatura, por ejemplo. Dependiendo del tipo de literatura, se aplicaría entonces una hermenéutica especial eh, que, que va a permitirnos interpretar correctamente, sea poesía, sea narrativa, sea argumentación, sea literatura legal, sea literatura profética, etcétera, etcétera, etcétera. Nos va a permitir interpretar correctamente cada uno de esos tipos de literatura. Y rescatamos entonces la interpretación literal, que tiene que ver con que necesitamos saber o tener esta premisa de que el texto significa lo que quiso comunicar el autor a su audiencia original. Eso es lo que texto significa. Así es. Añadir otra cosa a eso sería tergiversar lo que realmente enseña la palabra de Dios. Entonces, bueno, hablamos del Midrash, que tiene que ver con el Pecher, es decir, esto es aquello. Jesús y los apóstoles usaron esto, también los profetas del Antiguo Testamento. En un presente fenómeno es el cumplimiento de aquella antigua profecía. Inclusive cuando Jesús se presenta en la sinagoga y lee el rollo de Isaías, eso ocurre. Él dice en ese momento, esto es lo que, esto se está cumpliendo, esta escritura se está cumpliendo hoy. No, yo soy el del que hablaba allá Isaías. Es impresionante. Pero este método es usado por los apóstoles también cuando leemos eh, los evangelios, las epístolas, y los hechos, etc. Había otra metodología que tenía que ver con los textos legales, halakha, y también había otra metodología usada para los libros que no, o los textos que no estaban relacionados con la ley, en donde resaltan las historias, los proverbios, y también había una especie de explicación que se parece a nuestros comentarios actuales. Entonces decimos que, resumiendo, los principales métodos de estudio bíblico que conseguimos en la historia tiene que ver con la interpretación literal, que hablamos del análisis histórico, del análisis gramatical, de eso se trata. También el método alegórico, que tiene que ver con comparaciones, con metáforas, y la cabalística, que hoy día lo vemos también eh, con un uso muy común en las redes sociales, y mucha gente usa la Biblia de esta manera, ¿verdad? Donde cada letra, cada palabra Así es. tiene un significado secreto, y eso se parece más a algo esotérico que otra cosa. Así es. Pero inclusive podemos escuchar sermones y de ese tipo, ¿no? Y es tremendo, es tremendo. Entonces, ¿qué es la idea con todo esto de la historia y la interpretación? Primero, que tengamos una idea de los diversos métodos que han existido para interpretar la Biblia y notar, perdón, que no somos los primeros en intentar interpretar la Biblia de manera ordenada, ¿no? Eso nos da como un poquito de humildad, ¿no? Nos ubica en el tiempo de
bueno, nosotros somos otros más de los que estamos intentando ser fieles a Dios y ser obedientes a su palabra. Lo otro es sopesar los errores, ¿no? Del pasado, lo cual nos ayuda a estar conscientes de posibles errores en el presente. Eso es fabuloso. Una cosa muy sabia es tratar de aprender de los errores de los demás. Así es. Y lo otro es rescatar aquellos principios y métodos que dieron como resultado el avivamiento del pueblo de Dios. Oye, si nosotros vemos que cuando Esdras y toda esta gente que estuvo allí, los levitas, ese método que ellos usaron tuvo como resultado un gran avivamiento para el pueblo, y que Lutero con su reforma, Dios ocasionó un cambio radical en Europa y después nos llegó a América todo este proceso y fue de bendición. Oye, nosotros tenemos que ver esos métodos con atención, ¿cierto? Porque justamente simplemente es volver a la escritura, porque la escritura interpreta la escritura y darnos cuenta de que Dios puede, si nosotros hacemos esfuerzos y nos humillamos al Señor y buscamos su presencia, la guía de su espíritu, usamos un método adecuado, cuando predicamos la palabra de Dios de manera adecuada también necesariamente, porque esa es una palabra viva y eficaz, va a causar un avivamiento en medio nuestro, va a bendecir la iglesia. Entonces, eso es muy importante. Bueno, que indicaron un camino sano y a la vez pertinente para que Dios comunique a una generación determinada su palabra viva y eficaz. ¿Qué conclusiones tenemos? Los intérpretes más ortodoxos han subrayado la importancia de la interpretación literal, con lo que ellos quieren decir que la palabra de Dios debe interpretarse de modo que uno interpreta la comunicación humana normal. Entonces, por ejemplo, decimos, una palabra significa lo que en su contexto significa. Entonces, si hay una comunicación que se está dando entre Pablo y los tesalonicenses, entonces no podemos desvirtuar el contexto en el cual se está dando eso y no podemos interpretar algo que está fuera de lo que normalmente las personas se comunican, ¿no? Lo otro es, otros han practicado un enfoque alegórico, han buscado en cada letra y cada palabra un significado secreto que necesita descifrarse de manera subjetiva. Dios es luz, como bien pudiste ver en la postura, en la posición de John Stott, en su exposición. Él hace un énfasis importante como principio general, ¿verdad? Como base de los principios hermenéuticos, que Dios es luz, en Él no hay tinieblas. Dios quiere comunicarse claramente con nosotros. Así es. Eso no quiere decir que toda la escritura sea fácil de interpretar. Hay pasajes que son oscuros, que son difíciles. El mismo Pedro dice de Pablo, que era contemporáneo, que había cosas que escribía que eran difíciles de entender. Sin embargo, en la mayoría de la escritura es fácil y debemos partir de lo fácil y después meternos con lo difícil. Ser fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Pero no ponernos a inventar, y Así es. cuando la Biblia calla o no entendemos, entonces no predicar lo que no entendemos. No, entonces, lo otro es que muchos de los grandes cristianos, y ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Por ejemplo, Orígenes, Agustín y Lutero, entendieron y prescribieron mejores principios hermenéuticos que lo que ellos mismos practicaron. Por lo tanto, debemos recordar que el conocimiento de un principio debe ir acompañado de la aplicación al estudio personal de la palabra. O sea, si ya yo sé, si yo estoy aprendiendo, bueno, debo hacer estos pasos, debo hacer estas cosas, debo cuidarme de tales otras cosas. La idea es que yo pueda aplicar eso en mi vida diaria, en mi devocional, cuando me invitan a predicar, cuando tengo la oportunidad de dar una clase. Bien, hermano, si tienes alguna pregunta o aporte respecto a esto. Bueno, profesor, yo creo que el ministro Stott, en su exposición, él habló de 3 principios básicos de interpretación bíblica general, 3 principios generales. Eso me impactó mucho, como está la simplicidad, la historia y ¿cuál fue el tercero que no recuerdo ahorita?
La armonía, principio de armonía. La armonía, exactamente eso. Y todo está dentro de esos tres principios tan básicos. Su simplicidad, porque de verdad se nos olvida, y lo coloqué así en el informe, se nos olvida de que Dios fue el que tomó la decisión de acercarse al hombre. Nosotros no lo buscamos porque simplemente quisimos buscarlo, eso es mentira. Él es el que se acerca, Él es el que planifica la salvación, el plan es de Él. Jesús viene porque todo venía en función de un plan de la voluntad de su Padre. Correcto, todo lo hizo Él, Ujú. Dios lo hizo. Con respecto a la historia, una vez en un ensayo yo hice la siguiente pregunta, como una doble pregunta en una sola. Dios interviene en la historia del hombre para manipularla en función de sus planes, o simplemente interviene como respuesta a la mala actitud humana con el fin de beneficiar al hombre y al mismo tiempo que todo vaya según los planes que él tiene para la humanidad. Yo hice un estudio, eso fue a raíz de una tarea en el Antiguo Testamento, y terminando, claro, tampoco que fue un super estudio, fue algo muy superficial. Pero en realidad lo que veo es que la actitud de Dios siempre ha sido de responder a corregir al hombre. Sí, lo castiga, pero siempre para corregirlo, por amor, pero con el fin de que hay un plan eterno que nació en la mente de Dios Padre y que simplemente se debe dar ese plan hasta su fin. Y entonces el hombre, por su mala cabeza y por su libre albedrío mal usado, pues simplemente siempre ha echado a perder la voluntad de Dios en cada era histórica. Y Dios ha tenido que intervenir para corregir esa situación. Y Excelente. en cuanto a la armonía, Ok. definitivamente es la fresa del helado. Esa armonía, cuando vemos en la palabra de Dios que desde Génesis hasta Apocalipsis todo tiene una unicidad, caballero, eso no se puede lograr después de tantos cientos de años. Eso no se puede lograr sino porque hay un ser superior, una mente superior que permite que eso ocurra de esa manera. Sí, de verdad que, gracias hermano, de verdad que estos principios son fascinantes, bonitos, tienen sentido, tienen peso, son razonados, son inteligibles y son bíblicos. Sí, sí, Es lo más sí. importante, son bíblicos porque cuando el hermano habla de principio de simplicidad y nos dice, mira, Dios es luz y quiere que nosotros comprendamos con claridad lo que Él quiere comunicarnos. Eso no tiene discusión, porque parte es de la naturaleza misma de Dios, de su esencia, ¿verdad? Y luego Correcto. queda como resultado ese principio. Bueno, Dios se expresa en lenguaje humano, Dios se hizo hombre, Dios habitó entre nosotros. Y Dios se manifestó a través del Espíritu Santo a cada autor para llevar su palabra de tal manera que la gente lo entendiera con claridad en su idioma, con un lenguaje que pudo ser poético, pudo ser narrativo, argumentativo, etcétera. Y allí entonces de ese principio va a desprenderse lo que es el estudio gramatical, ¿no? Ahora, del principio 2, que tiene que ver con la historia, que va a dar como consecuencia lo que es el estudio del contexto histórico, y allí, con las condiciones que se daban en el texto, va a dar como consecuencia el énfasis en buscar la intención original del autor, ¿verdad? Ahí se habla de la ocasión, por ejemplo, la ocasión de la carta, cuáles eran las circunstancias, qué quería Pablo o Pedro, o qué quería el autor del Evangelio de Juan, qué quería Juan, qué propósito tenía. Entonces, eh, digamos,
ese motivo o eso que impulsó a esos autores originales es esencial a la hora de poder interpretar. Y lo último, en cuanto a la armonía, como usted bien acaba de decir, hermano Carlos, la unicidad, la consistencia de toda la palabra de Dios va a tener como consecuencia en la práctica de una metodología sana, una metodología hermenéutica sana, lo que tiene que ver con la teología bíblica, propiamente Así es. una teología que, como usted dice, desde Génesis hasta Apocalipsis, notamos que Dios tiene un tema, una metanarrativa, como un telón Así de es. fondo, una especie de telón de fondo con grandes temas como la salvación, como Cristo, como la gracia de Dios, como la justicia, etcétera, etcétera, como las promesas que Él hace, que son constantes, repetitivas y también son evolutivas, es decir, van creciendo estas promesas y va creciendo la misma revelación de Dios, porque Dios va manifestándose en esa palabra y va haciéndonos entender qué es lo que quiso significar cada cosa en el Antiguo Testamento cuando leemos el Nuevo Testamento. Y eso es una riqueza. Lo que yo motivo a todos, hermanos, ustedes en esta clase hermenéutica, es que nosotros, para poder comprender un texto bíblico, cual sea, tenemos que comprender y tener una comprensión general de toda la Escritura. No hay manera. Y por eso el que ama la palabra de Dios Así es. es dichoso porque la interpreta correctamente y la va a poder obedecer y la va a poder enseñar. Entonces, hermano, Así es, gloria a Dios. me complace mucho estar contigo en este tiempo. Estoy viendo que algunos no pudieron conectarse. Por algunas razones están diciendo aquí por el chat. Pero igual un saludo para todos los hermanos que Dios mediante vamos a tener esta grabación. Y espero que para la próxima vez sí podamos todos o la mayoría conectarnos y poder interactuar en esta clase. Bien, hermanos, si tienes algún otro aporte o pregunta, estoy a la orden. Bueno, agradecido al Señor y a ustedes, a los profesores y a todo el equipo que trabaja en esta labor tan honrosa que el Señor les ha permitido llevar a cabo. Y los felicito porque de verdad que sobre todo el material es excelente. Es un material que yo quisiera tener el tiempo de preparar algunas clases con algunos puntos porque a mí me gusta que la gente a la cual el Señor me ha permitido enseñar se interese más en los estudios bíblicos, pero de una manera de verdad con conciencia, con pasión, con el interés de escudriñar lo que es la palabra de Dios. Es decir, con mente abierta, sí, porque se necesita mente abierta porque lamentablemente, inclusive en el mundo cristiano, hemos sido tradicionalistas, llevando a cabo estudios de una manera que no es la adecuada, me estoy dando cuenta ahora, y se ha caído en tradicionalismo dentro de la misma iglesia cristiana. Yo quiero que la gente sea más auténtica en la forma de conocer a Dios, más reverente en la forma en que se acercan a la Biblia, a la palabra de Dios. Bueno, es otra generación y que el Señor me ha permitido estar todavía viviendo esta parte y quiero aportar lo máximo que pueda aprender, aportárselo a ellos, a toda la iglesia y a todo donde el Señor me ponga, de verdad. Amén. Me contenta y bueno, reiterarle a usted, hermano, y a todos que tienen hasta el 1 de mayo para ponerse al día con la unidad 2 y 3 y que está en curso la unidad 4. Y la idea es que todos podamos ir desarrollando en su momento los contenidos y las tareas para que no se nos acumulen y podamos terminar exitosamente este curso. Un abrazo, Dios les bendiga. Y Amén, amén, igualmente, Rob. próximamente nos reuniremos nuevamente para conversar. Sí, es la voluntad del Señor.
Dios lo bendiga. Dios te bendiga, mi hermano. Amén.